Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que estén bien. Tarde noche, por así decirlo. He preparado este video para ustedes, para los aprendices de la jornada de la noche, para mirar lo que tiene que ver con los elementos del costo, la distribución, etcétera. Les preparé una presentación en donde les manifiesto, les digo todo lo que tiene que ver con los costos en una empresa. Bueno, para empezar a hablar de los costos tenemos que hablar de las actividades económicas de las empresas y su relación con los costos. Las empresas se dividen en varios sectores, en el sector primario, en el sector secundario y en el sector terciario. El sector primario obtiene los recursos a partir de su naturaleza, como las agrícolas, pesqueras o ganaderas, empresas que explotan ¿qué? Que explotan el campo o el mar. El sector secundario son dedicados a la transformación de bienes, como a las productoras y manufactureras. El sector terciario se dedica a la oferta de servicios o al comercio. Entonces vamos a colocar como un ejemplo a Bianca, que presta servicio de transporte. Sería el sector terciario, un colegio, una universidad, un hospital. Pertenecen al sector terciario porque se dedican a la oferta de servicios o al comercio. También estaría allí en esa distribución en el sector terciario almacenes La 14, almacenes Éxito, ERPO, etcétera. Las empresas que producen, fabrican, son del sector secundario, por ejemplo, Tecnoquímicas, Carvajal. Y el sector primario, por ejemplo, Alimentos Carval, que obtienen sus recursos, una pesquera, etcétera. Esa es la primera distribución para empezar a hablar de los costos. Vamos a hablar de las diferencias del costo entre diferentes empresas. Las empresas manufactureras compran materia prima y mediante un proceso de transformación en el que intervienen la mano de obra y otras erogaciones, o sea, salidas, las convierten en producto terminado. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos una señora que está fabricando ropa. Entonces, una camisa, un pantalón, un jean, una gorra, productos que se puedan convertir, que toda la materia prima que tiene se convierte en un producto que es el producto final. Esas son las empresas manufactureras. Las empresas comercializadoras. La diferencia entre una empresa comercializadora y una industrial es que la empresa comercializadora no fabrica. La empresa comercializadora, ¿qué es lo que hace? Compra y vende sin hacerle ningún tipo de cambio al producto. Lo compra en 100, lo vende en 200. Las empresas manufactureras, como su nombre lo indica, crean, fabrican, construyen un producto. Esa es la gran diferencia entre los dos. Y las empresas prestadoras de servicios, que ofrecen bienes intangibles y en general obtienen un beneficio mediante el cobro de la mano de obra y otros servicios prestados. En la imagen podemos ver, como les hablé anteriormente, empresas de servicios, por ejemplo FedEx, que presta servicios de transporte, Netflix, que presta servicio de entretenimiento, Movistar, que presta servicio de telefonía, DirecTV, que presta un servicio de televisión por cable, EPSA, que presta servicios de energía, y la Universidad del Valle, que presta servicios de educación. Los costos en estas empresas. Las empresas manufactureras, existen inventarios de materiales y suministros, inventarios de productos que todavía no se han terminado e inventario de productos que ya están terminados. En las empresas manufactureras los costos son un poco más complicados de hallar, por así decirlo, porque eso es la suma de diferentes factores. La suma de diferentes factores, ¿cuáles son? La suma de esos diferentes factores, que son la materia prima, la mano de obra, las otras pequeñeces que se hacen para poder fabricar un producto. En la empresa comercializadora los costos son facilísimos de hallar.
porque solamente estas empresas comercializadoras tienen productos terminados, ellos no tienen materiales ni suministros, porque recordemos que este tipo de empresas, ¿qué es lo que hacen? Estas empresas lo que hacen es comercializar, comprar y vender. O sea que el costo, ¿cuál sería? El precio de compra del producto que se va a volver a vender. Las empresas de servicios no manejan inventarios, pero tienen un stock mínimo de materiales y suministros necesarios para la prestación de servicio. O sea, el inventario de las empresas de servicios es lo que ellos tienen para poder ¿qué? Para poder elaborar su servicio, para poder prestar su servicio. ¿Cuáles son las ventajas de conocer los costos en una empresa? Poder determinar cuánto me cuesta cada uno de los productos que estoy comercializando y establecer una base para poder fijar los precios, para saber en cuánto se va a vender. Vamos a suponer que yo tengo una gorra. Yo para fabricar la gorra me voy a gastar material, la persona que lo fabrica, la mano de obra, costos indirectos que es el empaque, etcétera. Y la suma de esos tres me da, ejemplo, me da 2.000 pesos. Yo no voy a vender la gorra en 2.000 pesos. Los 2.000 va a ser mi base para poder hacer mi precio de venta, para poder, tengo 2.000 pesos, tengo 2.000 que me va a costar mi gorra, yo la voy a vender en cuánto, yo la voy a vender en 4.000, 4.500. Allí estoy estableciendo una base para poder fijar esos precios. Facilita los cálculos de costos para nuevos productos y diseños. Permite establecer un control sobre desembolsos de materias primas, mano de obra y costos indirectos. ¿Qué es un control? Mirar a ver cuánto me está saliendo de dinero en la empresa por concepto de materia prima, de pago a los empleados. Determinar el costo con la finalidad de obtener la utilidad o pérdida. Recordemos el estado de resultados, chicos. El estado de resultados me dice ingresos menos gastos menos costos me da una utilidad. Entre menor sea el costo, mayor va a ser la utilidad. Entonces miren la importancia de establecer costos en una empresa. Contribuye en la elaboración de los estados financieros y los presupuestos de la empresa. Quiere decir que voy a elaborar mi balance general, mi estado de resultados con base en los costos. Y también me sirve para poder mirar hacia un futuro, que es lo que yo quiero en un futuro. Nos vamos a centrar en los costos en empresas manufactureras o industriales. Nos vamos a centrar en eso porque pues no tiene sentido centrarme en los costos de una comercializadora porque lo que yo compro es el costo, ni tampoco en una empresa de servicios. Vamos a centrarnos en esta parte en empresas manufactureras o industriales. Los costos en estas empresas se dividen en tres grandes componentes. Materiales. ¿Qué son los materiales? Es con lo que fabrico mi producto. Son materiales que pueden ser identificados y cuantificados en cada unidad de producto que se fabrique y lo integran físicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que es la esencia, es con lo que se fabrica el producto. Yo les hago una pregunta. Si yo estoy fabricando galletas de chocolate, ¿cuál es el elemento fundamental para que sea una galleta de chocolate? La harina, el chocolate, el huevo, la sal, el azúcar, etcétera. Y los materiales indirectos son los materiales que pueden conformar físicamente el producto, pero que por su naturaleza no pueden identificarse o cuantificarse fácilmente en cada unidad de producción. Entonces, el ejemplo de la galleta que les di ahora, ¿cuál es difícil de contabilizar? ¿Cuál es difícil de contar? La cantidad de azúcar, la cantidad, por ejemplo, la cantidad de azúcar, de sal, que vamos a utilizar para elaborar la galleta. Puede ser material indirecto. Vamos a suponer fabricando una camisa. ¿Cuál es el elemento fundamental de la camisa? La tela. ¿Qué sería la tela? Material directo. Los botones.
serían indirectos porque pueden conformar físicamente el producto, pero son difíciles de contar. O sea, puedo poner un botoncito, se me puede dañar en un momentico y es muy pequeño. Entonces, lo que sea más pequeño en un producto, lo que sea difícil de contar, sería un material indirecto. Por ejemplo, ¿qué más de material indirecto les podría decir, muchachos? Por ejemplo, en un jean, un material indirecto, ¿qué sería? Los botones, el cierre, para mí sería el hilo, el directo sería la tela para fabricarlo. Así se dividen los costos, muchachos. En el primer gran componente que serían los materiales. Y los materiales se dividen en materiales directos y en materiales indirectos. Miremos, miremos acá, por ejemplo, los diferentes ejemplos que nos proponen aquí. Material directo: harina, levadura, azúcar, huevos, mantequilla, etcétera, en una panadería. El directo, miren que es difícil de contabilizar, de contar. Sal, saborizantes, colorantes, bolsas, etcétera. En las confecciones: tela, forro, cremallera, botones, marquillas, encajes, etcétera. Hilos, canutillos, empaques, etcétera. En una fábrica de confecciones. Aunque yo aquí en este ejercicio yo pondría los botones en material indirecto. En una fábrica de calzado, el cuero, la tela, las argollas, los tacones, las suelas, sería difícil de contabilizar, de contar el hilo, el pegante, la tinta, los betules que se utilizan, etcétera. En una ebanistería, madera, bisagras, tornillos, herrajes, etcétera. Pero la pintura, la laca, el pegante, la puntilla son difíciles de contar. Esos son los ejemplos de materiales directos e indirectos en una empresa. Recordemos que el primer gran elemento de los costos en una empresa sería los materiales. La mano de obra es el esfuerzo de recurso humano que interviene en el proceso de transformación del material en producto terminado. ¿Qué me quiere decir esto? Que la mano de obra directa e indirecta, la mano de obra directa son los pagos, los dineros que se le dan a las personas que están relacionadas directamente con el producto. Por ejemplo, el operario, la persona que cose, la persona que lija, la persona que construye, la persona que fabrica. Está representada por los trabajadores que directamente intervienen en el proceso de transformación de los materiales, accionando las máquinas o mediante labores manuales. Pero ¿cuál es la indirecta? Se compone de los empleados que desempeñan labores indirectas en la producción, pero que no intervienen directamente en forma manual o mecánica en la transformación de los materiales. Un ejemplo podría ser lo que se le paga a la persona encargada de calidad. La persona encargada de calidad lo único que mira es que el producto esté bien elaborado, pero no interviene directamente en la producción. Por ejemplo, el supervisor de línea en una empresa. El supervisor mira que estén haciendo bien el trabajo, pero no está involucrado directamente con ese proceso. Vamos a mirar los ejemplos de mano de obra directa y mano de obra indirecta. En una panadería sería, ¿quién está relacionado directamente? El panadero, el bizcochero, el hornero, etcétera. En una panadería sería indirecto el domiciliario y el empacador, también la persona que está en la caja, por ejemplo. En confecciones sería el cortador, el fileteador, la persona que cose, la persona que borda. En confecciones sería el supervisor, el gerente, el vigilante, el coordinador de calidad, etcétera. En la fábrica de calzado, el cortador, el pegador, el pulidor, el embolador. En una fábrica de calzado, indirecto sería el gerente, el vigilante, el mensajero, el conductor, etcétera. En una ebanistería, miren que están relacionados directamente el cortador, el pintor, el cepillador. El supervisor, el coordinador, el conductor, etcétera, sería mano de obra indirecta, o sea que no están relacionados directamente con la producción. Recordemos y recapitulemos entonces que los costos en empresas manufactureras tienen tres elementos. Ya hemos visto dos: la mano de obra y los
materiales de la empresa, las materiales de los productos con los que fabricamos. Materiales, mano de obra. ¿Cuál es el tercero? Los costos indirectos de fabricación. Miren lo que me dice la definición. Se compone de los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. No pueden asignarse directamente y estar atribuidos a cada unidad de producción. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que teníamos de materiales indirectos y todo lo que teníamos de mano de obra indirecta pasaría ¿a qué? A ser un costo indirecto de fabricación. Este lo voy a omitir. ¿Cómo clasifico los costos? Con el nivel promedio. Los costos unitarios son los costos que por cada una de las unidades que nosotros estamos comercializando, y los costos totales son todos los costos atribuibles a un producto o a un servicio. Eso lo vamos a ver más adelante. Miren, los costos directos son aquellos que pueden ser identificados y atribuibles directamente a una actividad, departamento o producto. Y los costos indirectos son aquellos que no pueden ser identificables, lo que habíamos visto ahora. Ahora esta parte es bien importante que lo aprendamos a distribuir, muchachos. Los costos variables son aquellos costos que fluctúan en relación directa y proporcional al volumen de producción. El costo unitario se mantiene igual sin importar el aumento o disminución del volumen de producción. ¿Qué me quiere decir el costo variable? Que entre más produzca, más me voy a gastar, más van a ser mis costos. Entre menos produzca, menores van a ser mis costos. Entonces quiere decir que si yo voy a producir 1000 chocolates, voy a utilizar más dinero en chocolates. Si voy a fabricar 1500, me voy a gastar más dinero en chocolates. Entonces mi costo va a ser mayor. Pero si voy a fabricar menos chocolates, voy a fabricar, ejemplo, 500 chocolates, me voy a gastar menos en el costo. Entonces por eso se dice variable, porque varía dependiendo de lo que yo quiero producir. Pero los costos fijos son los que se generan, que son constantes y que la empresa debe pagar independiente del volumen de la producción. Ejemplo, yo les hago un ejemplo. Mensualmente hay que pagar el arrendo de la fábrica. Produzca o no, tengo que pagarlo, ¿sí o no? Entonces un costo fijo siempre va a estar ahí. Si a un empleado se le paga un salario mensual, un salario mínimo mensual legal vigente, independiente de que se produzca o no, me va a tocar pagarle al empleado, siempre. No importa el nivel que produzca, no importa lo que produzca, yo le tengo que pagar su salario. Por ejemplo, miren los ejemplos que me aparecen acá en la imagen de la parte de abajo. Arrendamientos, costo fijo. Miren que aunque la empresa esté activa, no hay que pagar o no, hay que pagarlos. Así produzca 100 o 500 unidades, deberá pagar siempre por el mismo concepto. Y el costo variable va de acuerdo al volumen de producción. Si la producción es baja, se contratan pocos empleados. Y si aumenta, pues se contratan más. Y si disminuye, se despedirán. También tenemos la materia prima, que se comportará de acuerdo a la cantidad que se esté produciendo. En sus casas, muchachos, determinar en una tabla los costos fijos y variables de una empresa que tú escojas, con la única condición que esta empresa debe ser industrial o manufacturera. Vamos a suponer entonces que estamos fabricando, zapatos. ¿Cuáles serían los costos variables y los costos fijos en una empresa de zapatos? Por favor, tomarle pantallazo a esta actividad y desarrollarla en su cuaderno.